noches. Bienvenidos a esta perspectiva bíblica de hoy, miércoles 7 de diciembre de 2022. Damos gracias a Dios por llegar al último mes de este año y dar testimonio de la fidelidad de Dios con cada uno de nosotros, de cómo sus bondades se renuevan cada día. También nos entusiasma ver a cada uno de ustedes conectados en esta transmisión. Queremos animarles a poder compartir el vínculo en sus redes sociales, con sus familiares, para que podamos aprender mucho más de estas revelaciones de lo que Dios quiere compartirnos en su palabra, acerca de lo que vendrá, de lo que ha preparado para nosotros y que hemos estado estudiando en esta serie. Así que les invito a que podamos disponer nuestras mentes y corazones realmente, pidiendo al Señor que sea Él quien nos dirija y nos hable. Iniciemos este tiempo con una oración. Así que, Padre, gracias te damos por tu gran amor, tu bondad, fidelidad, la oportunidad de poder conocerte, porque te has mostrado a nosotros de diversas maneras, pero particularmente a través de la Escritura. Gracias por esa palabra, esa revelación tuya, Señor, que nos permite conocer un poco más de ti, conocer tu voluntad para nuestras vidas, conocer tu plan de redención. Y gracias por estos materiales que nos has dado también, por los siervos que has utilizado para estudiar tu palabra y compartirnos de diversas maneras. Te pedimos que en este tiempo sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, guiando, Señor, guiándonos en este estudio para crecer mucho más en el conocimiento tuyo. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas del Apocalipsis, que son 7. Ese número que en la Biblia aparece muchas veces y representa perfección y plenitud. Solo en Apocalipsis vemos que la palabra bienaventuranza aparece al menos utilizado de varias maneras. Se habla de las 7 iglesias, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, las 7 plagas, y hay otros 7 en este libro, ¿verdad? Eso es un dato curioso en este libro lleno de símbolos y de mucha revelación para nosotros. Y contiene 7 bienaventuranzas que hemos estado estudiando en esta serie. Hoy estamos justamente en el medio de la misma. Vamos a estudiar la bienaventuranza número 4. Yo quisiera iniciar señalando que al ver o estudiar la narración de lo que va a suceder en el contexto de una bienaventuranza, eso nos prepara tanto para presenciar el evento escatológico como para ser beneficiarios de la bienaventuranza mencionada. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Me parece que algo así es como un doble regalo, la revelación y la bienaventuranza que la acompaña. Y por eso es que hemos decidido abordar esta serie para poder compartir ese gozo, esa felicidad de conocer, de tener esta iluminación de Dios a través de su palabra, y también conocer ese gozo que vendrá cuando ocurra este hecho escatológico. Como mencionaba antes, hoy veremos la cuarta bienaventuranza, que se encuentra en Apocalipsis 19, versículo 9. Lo voy a leer en la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, que dice así: El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Es muy importante que para poder estudiar y entender esta bienaventuranza, nosotros la veamos en el contexto en que está en los primeros 10 versículos del capítulo 19. Y por eso quisiera que podamos leer completamente este pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 10. Nuevamente, yo voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que escogí, en un lenguaje también bastante actual. Este pasaje inicia con un título, Alabanzas en el cielo, porque es justamente lo que vamos a conversar. Cuánta alabanza se encuentra
en este pasaje y nos motiva a poder ser parte de esto desde ahora, ¿verdad? Y de lo que vendrá. Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 10. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Anuncio de las bodas del Cordero. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Los versículos 1 y 2 son una referencia del tiempo cronológico en que ocurre esta bienaventuranza, que es justo después de la destrucción de Babilonia, es decir, el reino antagónico o la apostasía que se ha dado después de la gran tribulación. En ese momento está ocurriendo cuando Satanás de sus ángeles y sus seguidores ya han sido juzgados y enviados al lago de fuego. Y estamos ahora entonces en la antesala del reino milenario y justo antes de que sea establecido el reino, según veremos más adelante que se describe en el capítulo 20. Este versículo 2 nos dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Entonces, de nuevo, esto nos sitúa en un momento como en un puente entre después de la gran tribulación y el reino milenario. Estos 10 versículos, hermanos, describen también varios momentos de alabanza al Señor, como decía al inicio. En el versículo 1 nos menciona que Juan escuchó una gran voz de una multitud en el cielo. John MacArthur nos dice en su Biblia de estudio que esta gran multitud del cielo podrían tratarse de ángeles, ya que en el segundo momento de alabanza que se describe más adelante en este pasaje, en los versículos 5 y 6, vemos que los santos se unen a ella. El regreso inminente del Señor Jesucristo es lo que motiva esta alabanza. Estamos entonces en la antesala de la segunda venida de Cristo con todas estas hermosas alabanzas. Y hermanos, es aquí donde encontramos en medio de todo este gozo, de esta celebración, la quinta bienaventuranza del Apocalipsis. Y quisiera aquí hacer una pausa para recordar lo que mis antecesores han dicho en relación a la palabra bienaventuranza. Bienaventurado también se traduce como feliz, como dichoso, es decir, incluye la idea de gozo, de satisfacción, de prosperidad, lo que es bueno para una persona. Y esta quinta bienaventuranza empieza entonces desde el versículo 6, en este momento de gozo, y como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de truenos, dice el versículo 6 del capítulo 19, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Este aleluya, que vemos que aparece 4 veces en estos versículos, pertenece al Señor que reina como Rey y a quien debemos alabarle por siempre. Y nos recuerda una verdad sumamente importante, hermanos, que Satanás no es quien reina, aunque a veces creamos esa mentira de él por lo que vemos en este mundo caído, en este mundo terrenal con tanta naturaleza caída, lejos del propósito de Dios para nosotros, sino que quien reina es el Señor, el Dios omnipotente y todopoderoso, como nos dice aquí en estos versículos. El Señor nuestro Dios todopoderoso reina, y esta verdad invita a regocijarse y alegrarse y darle la gloria, porque ha llegado finalmente, han llegado las bodas del Cordero, como dice en el versículo 9, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y estas palabras de Dios son verdaderas. Y quisiera que pudiéramos ver un poco más de detalles de lo que significa este evento de las bodas del Cordero de Dios, porque aquí nos dice que de veras será una gran bendición para los que estén invitados a compartir esta cena de bodas del Cordero en el reino de Dios. Y recordemos que Cristo en más de una ocasión usó este símbolo de las bodas. En Mateo 22, no lo voy a leer ni este ni el siguiente pasaje por el tiempo para poder ver todos los puntos que hemos preparado. En Mateo capítulo 22 vemos que Jesús menciona las parábolas de las bodas del Hijo del Rey y a cada uno de los invitados a quienes se les proveyó un vestido de boda. También en Mateo 25, en los primeros 13 versículos, y aquí les animo a que puedan revisarlos después también en detalle, vemos la parábola famosa de las 10 vírgenes que fueron invitadas a la fiesta de bodas y estaban esperando la llegada del novio. Habían unas vírgenes prudentes que se habían preparado para esta espera y otras vírgenes que no fueron muy sensatas, como lo dice una de las versiones, y no llevaron suficiente aceite para que su lámpara estuviera lista para cuando llegara el novio. Y nuestra bienaventuranza dice en este caso: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, los que son invitados. Y esto nos lleva a preguntarnos, y le pregunto a usted que está observando esta transmisión: ¿ha recibido usted su invitación a la cena del Cordero? Y yo me imagino la invitación de una boda. Justo nosotros con Ronald acabamos de recibir una invitación para este sábado, para una cena de bodas, y una invitación hermosa que tiene ahí su tarjetita con las letras RSVP, ¿verdad? Que todos sabemos lo que quiere decir, para poder confirmar mi asistencia, que lo he recibido y que confirmo mi asistencia. Y piensa entonces usted, si ha recibido esa invitación, ya reservó, su asiento, su lugar en esas bodas del Cordero, porque en realidad es un precio infinito el que fue pagado para que nosotros pudiéramos tener un asiento, para que usted y yo pudiéramos tener un asiento en este magno evento, como dirían algunas personas, ¿verdad? Y es por su manto, por su sacrificio en la cruz, que nosotros podemos vestirnos de vestiduras de lino fino y entrar en esa fiesta de manera digna. Por eso dice: bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Mis amados hermanos, en esta vida terrenal, si nosotros tenemos 2 invitaciones a 2 eventos diferentes en un mismo día y un mismo momento, pues tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? De a cuál de los 2 eventos vamos a asistir, porque no podemos estar en 2 en un mismo momento, ¿verdad? Entonces, igual con esta invitación, si nosotros queremos asistir
a las bodas del Cordero de Dios, pues tenemos que perder muchos eventos y muchas cosas aquí en esta vida o en esta tierra. ¿Y no creen que eso definitivamente va a valer la pena? Yo creo que sí, mis hermanos. Realmente, como dice en otra palabra, en otros versos de la Biblia, realmente que cualquier pérdida en este mundo son consideradas vanas comparado con lo que está por venir, son considerados insignificantes con lo que está por venir, como las bodas del Cordero, como poder presenciar estas bodas que se realizarán en el cielo. Y esto ocurrirá, hermanos, como ya dije antes, después de la gran tribulación, del juicio final y justo antes de la segunda venida de Cristo. Y estas bodas marcan el inicio del reinado de Cristo en la tierra, el inicio de ese glorioso milenio del que escuchamos, que significa un reinado de Cristo, que significa un estado de felicidad por 1000 años en la tierra, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto sin duda, mis hermanos, es un gran momento de gozo y de regocijo. Y vemos aquí en esta visión que tuvo Juan, este discípulo, que había una armonía, en ese momento había una gran armonía entre los ángeles y los santos. En este canto triunfal que escuchábamos con esos aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ellos están en esa gran armonía y gozo porque Cristo es el esposo de su iglesia redimida y vienen las fiestas de las bodas. Y esto, hermanos, parece referirse a la abundante gracia y consolación que recibirán los cristianos en los felices días que están por venir, como nos muestra este pasaje. En su visión de Apocalipsis, en capítulo 19 siempre, y en los versículos 7 a 10, Juan vio y escuchó la voz de esa gran multitud celestial. Lo escuchó 2 veces, nos dicen estos versículos, ¿verdad? Alabando a Dios porque esas bodas estaban por comenzar. Y este concepto de la cena de las bodas se entiende mejor a la luz del conocimiento de lo que eran las costumbres que se seguían en las bodas hebreas de los tiempos de Cristo. En esos tiempos, las bodas hebreas consistían de 3 fases. Primero, la primera fase era el desposorio, en el que se hacía un contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y el novio. Y los padres de la novia, como ya lo hemos escuchado en otros momentos, pagaban una dote al novio o a sus padres. Y esto daba inicio a lo que ahora conoceríamos como el compromiso. Este periodo era en el que se encontraban José y María cuando ella se encontró ya encinta, según nos revela Mateo 1:18 y Lucas 2:5. La iglesia, hermanos, fue desposada con Cristo por elección soberana de Dios en el pasado eterno, nos dice MacArthur en su Biblia. Él es quien nos escogió para ser apartados para Él, consagrados para Él. Y la dote pagada al padre del novio, miren qué hermoso esto, la dote que se pagó al padre de nuestro Señor Jesucristo, sería la sangre de su Hijo derramada en nombre de la novia. Entonces, mis hermanos, la iglesia que se encuentra en la tierra actualmente está comprometida con Cristo. Y al igual que las vírgenes prudentes en la parábola, que ya mencionaba antes, las vírgenes que fueron preparadas para esperar al novio, todos los creyentes debemos permanecer vigilantes y en espera de la aparición del novio de Cristo Jesús en su segunda venida. Efesios 1:4 nos dice en la Nueva Biblia de las Américas, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hebreos 13:20 nos dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, ese pacto eterno que hizo con nosotros. Estos versículos hacen referencia justamente a ese pacto, a ese compromiso de Dios con nosotros, ¿verdad? De ser apartados para Él. Esta es la primera
la primera etapa de las bodas, el desposorio, el compromiso, y la segunda etapa en las bodas hebreas está en el proceso, en el proceso un año después del compromiso. Cuando el novio, miren qué interesante esto, cuando el novio acompañado de sus amigos varones iban a la casa de la novia a medianoche. Por eso es que en la parábola de las vírgenes hablaba de que se habían quedado dormidas esperando que llegara la medianoche. Y eso dice que se hacía un desfile con antorchas, con el novio, ¿verdad? Y sus amigos que iba a través de las calles a la medianoche. La novia sabía con anticipación que esto iba a suceder. Así que ella estaba preparada con sus doncellas para ese momento. Y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. Esta costumbre es la base de la parábola de las 10 vírgenes que Jesús mencionó en Mateo 25, del 1 al 13. Y esta etapa es la que MacArthur denomina la presentación. Son las festividades justo antes de contraer las nupcias. La novia es presentada al novio y en este caso de la iglesia será presentada a Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo viene a reclamar a su novia y la lleva a la casa del Padre. Miremos estos versículos que hacen alusión a este arrebatamiento, esta llevada a su hogar. Juan 14, versículos 1 al 3, lo tengo en la versión de la nueva versión internacional, nos dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, siempre en la nueva versión internacional, nos hablan de ese hogar que hay preparado para nosotros. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, decía Pablo aquí a los tesalonicenses, y nos dice a nosotros también: anímense unos a otros con estas palabras, que nos recuerda que vamos a encontrarnos con el Señor en algún momento en el futuro. La tercera fase de las bodas era la cena de las bodas mismas, que podría durar por días, como lo vemos claramente en las bodas de Caná, de las que se nos habla en Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, cuando ocurre el intercambio de los votos. Esas son las bodas. Y la última cena o banquete de bodas del que se está hablando en esta bienaventuranza del Apocalipsis, indicará justamente el fin de la ceremonia de las bodas. Aquí vemos entonces nuevamente las bodas del Cordero, Jesucristo y su novia, la iglesia, en su tercera y última fase de toda la ceremonia de bodas. Y se nos habla aquí de los invitados, ¿verdad? Se nos habla de que no, estas bodas no son para todo el mundo, ¿verdad? Que hay invitados para las bodas. Y en este caso, podríamos decir que los invitados pues no serán solo la iglesia como la novia de Cristo, porque de hecho la iglesia es la novia es quien invita, ¿verdad? Con el novio, sino que se habla de los otros, dice el versículo de la bienaventuranza. Los otros, nos dicen los comentaristas, incluyen a los santos del Antiguo Testamento, aquellos que fueron salvos incluso antes del Pentecostés,
nos dice MacArthur, todos los creyentes fieles y salvos por gracia mediante la fe que vivieron hasta el nacimiento de la iglesia, esos son los otros. Entonces, nuevamente, son los santos del Antiguo Testamento que fueron salvos antes del Pentecostés y que por gracia fueron justificados antes del nacimiento de la iglesia, según se nos relata en Hechos, después justamente de la ascensión de Jesucristo al cielo. Y son también esos otros, estas personas que serán resucitados en la segunda venida de Cristo, así como los mártires que murieron en la tribulación. Todos estos son los grupos de invitados y esos otros a los que hace referencia este pasaje. Y todos ellos, ya una vez todos juntos, la iglesia, todos estos grupos de santos de diferentes eras, de diferentes tiempos, serán glorificados y reinarán con Cristo en su reino milenario. Estos son a los que el ángel hacía referencia cuando le dijo a Juan que escribiera: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y aquí encontramos nuevamente que el Apocalipsis, como lo dicen algunos comentaristas, hace referencia a varios libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, crea esas conexiones de toda la historia de la salvación y la redención, a la cual se hace alusión en diferentes momentos. Y por eso quisiera que viéramos lo que nos dice Daniel 12, del 1 al 13. Yo lo tengo en nueva versión internacional, haciendo alusión a este tiempo, a la hora final. Dice Daniel 12, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un período de angustia, como no lo ha habido jamás, desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado. Todos los que están inscritos en el libro y del polvo de la tierra se levantarán. Las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Todos los que están inscritos en el libro de la Biblia se levantarán en este momento que estamos viendo, mis hermanos. Isaías capítulo 26, versículos 19 al 21, siempre en la nueva versión internacional, nos recuerda que los santos del Antiguo Testamento resucitarán. Dice el versículo 19, pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta, que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada y ya no ocultará a los masacrados en ella. Qué palabras de esperanza las que encontramos en estas profecías también del Antiguo Testamento y que hacen referencia a este momento que estamos estudiando. Esto en relación a los santos que murieron antes de la iglesia y en relación o haciendo alusión a los mártires de la tribulación que van a resucitar y ser parte también de este grupo de los invitados a las bodas del Cordero, encontramos en Apocalipsis 20, versículo 4, en la versión internacional, que dice lo siguiente: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los mártires de la gran tribulación. Y aquí quiero recordar una verdad que el pastor Jorge nos ha enseñado y que para mí en lo personal ha sido liberadora, que nosotros no tenemos que temer a la gran tribulación, mis hermanos, porque los que ya hemos conocido al Señor, los que ya
hemos sido justificados y salvados, pues no debemos tener temor, porque seremos llevados con el Señor en el rapto, ¿verdad? En el arrebatamiento, y no presenciaremos la gran tribulación, ¿verdad? Entonces aquí se habla de las personas, de esos mártires que acepten que esa salvación en ese momento, y que justamente por no adorar a la bestia sean asesinados, ¿verdad? Sean martirizados. Ellos van a resucitar nuevamente para vivir y reinar con Cristo esos 1000 años. Vemos entonces, hermanos, que los invitados a la cena del Cordero entonces van a experimentar una gran felicidad, una felicidad entrañable, esa dicha, esa bienaventuranza que viene acompañada de, de este anuncio, de este gran evento, al presenciar ese momento de la culminación de la obra salvífica de Dios para la humanidad. Esa es justamente la dicha y felicidad que se experimentará en ese momento, cuando estemos presenciando el acto de coronamiento y de victoria final, de cuando Jesús, el Cordero, y la iglesia, su esposa, se funden en uno solo. Vemos entonces que en este momento el creyente ha pasado de la iglesia militante, sufriente, ¿verdad? Que fue perseguida durante la historia. Ella pasa a ser la iglesia triunfante, ¿verdad? Con su esposo, quien reinará por siempre. Ya ahí se acabó la persecución y el dolor, ¿verdad? La iglesia, quien ha esperado y perseverado durante la historia, ¿verdad? En medio de las apostasías que le rodean, en medio de la gran Babilonia con todos sus valores antirreino, finalmente vemos que se acabó su espera, esa larga espera, ¿verdad? Que quizás muchos se preguntan y escuchamos, ¿verdad? Que por qué se hace tan larga la espera, pero nos recuerda Pedro justamente en sus cartas que es porque Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que todos procedan al arrepentimiento, y esa es la razón de que la espera se haga cada vez más larga, y por la cual tenemos que trabajar, ¿verdad? Trabajar para que las almas que no han escuchado de Dios, los que no han sido alcanzados por la luz de la salvación, por las buenas nuevas del Evangelio, puedan conocerle, y esa espera se corte, y que podamos acelerar la llegada de nuestro Señor Jesús y el cumplimiento de todos estos eventos hermosos que nos reveló el Señor en Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, sin duda que será un gran gozo estar invitado a este evento, presenciar este evento y poder ver estos trailers, como diríamos, haciendo referencia al cine, conociendo estos anticipos de lo que sucederá en el final. Nos llenan de gozo y esperanza, ¿verdad? Y deberían ayudarnos a poder sobrellevar las circunstancias difíciles o la tristeza que podamos vivir en este mundo, justamente por ver las obras del enemigo, ¿verdad? Que solo quiere hurtar, matar y destruir todos los planes de Dios para este mundo, ¿verdad? Pero estos anticipos, estos trailers, nos recuerda que nosotros ya conocemos el final de la historia, mis hermanos, este gran final en cuando Cristo vencerá, ¿verdad? Cuando el bien triunfará sobre el mal, cuando la luz triunfará sobre las tinieblas, cuando la gracia triunfará sobre el pecado, donde no habrá más maldad, cuando será el triunfo de Cristo sobre Belial. Eso es justamente el momento que estamos viendo que ocurre en el contexto de esta bienaventuranza, mis hermanos, y con razón pensaba yo ante esta revelación tan hermosa. Con razón el apóstol Juan dice en el versículo 10 que cayó postrado, ¿verdad? Cayó postrado a sus pies y para adorarle, ¿verdad? Para adorarle. Y él pues con razón podía imaginar pues que no había una felicidad comparable a la de ser llamado a dar fiesta, hermanos. Entonces, la pregunta para usted y para mí es, ¿aceptaremos esta invitación, verdad? ¿O ya la ha aceptado?
o si no, pues es el momento de hacerlo para participar de este momento hermoso, para tener certeza de lo que está por venir, de lo que va a suceder con su vida en la eternidad, con su alma en la eternidad. Y el libro de Apocalipsis, mis hermanos, en relación a la figura de la iglesia como la esposa de Cristo, nos hace referencia a muchos otros pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por eso considero realmente importante que podamos ver esos pasajes. En el Nuevo Testamento hay eh, eh, varios versículos, varios capítulos que hacen referencia a la figura de la iglesia como la esposa de Cristo. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2, se nos dice que la iglesia se presentará santa y pura para Cristo, como su esposa, ¿verdad? Esta es la nueva versión internacional. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. Luego, siempre en el Nuevo Testamento, en Romanos, en la carta a los romanos, vemos que la iglesia no le pertenece a nadie más que a Cristo. Romanos capítulo 7, versículo 4, aquí vuelvo a la Nueva Biblia de las Américas, dice: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en Apocalipsis, en el capítulo 19, que es el objeto de estudio de esta noche, en los versículos 7 a 8 se nos dice que la vestidura de la novia son las acciones justas de los santos. Regocijémonos y postrémonos y alegrémonos, y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Esa es nuestra vestidura fina. Aquí no se refiere solo a la obra redentora de Jesús por su muerte en la cruz, sino que hace referencia a las acciones justas nuestras, a una vida piadosa como resultado de la regeneración, ¿verdad? En respuesta a esa obra salvadora de Cristo. Habla de que también las acciones son parte de esa vestidura de lino fino. Entonces, la iglesia de Cristo, siendo purificada de errores, divisiones y corrupciones, ya en este momento, estará lista para ser poseída públicamente por Él como su amada. Holman nos dice en su comentario bíblico: todos los cielos se regocijan por el justo juicio de Dios sobre el mal. La esposa del Cordero, el pueblo de Dios, se ha preparado por su fidelidad a su Señor a través de la hora del sufrimiento. Por lo tanto, se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y blanco. El lino fino es simbólico de la justicia que le fue proporcionada por lo que Cristo hizo en la cruz. En las vestiduras de la justicia de Cristo, imputada para la justificación e impartida para la santificación, porque las bodas del Cordero han llegado. Y es hermoso ver que también al llamarle cena del Cordero se hace énfasis nuevamente a esa obra que es posible gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Al concluir esa obra, como Él lo dijo en la cruz, consumado es. En ese momento es que Él hizo posible todo esto, ¿verdad? Y es lindo cómo se le da honor y gloria al llamarle las bodas del Cordero. Nuevamente, hermanos, al ver esta revelación, el apóstol Juan, pues con razón estaba tan lleno de gozo y esperanza que le dio honor al ángel, ¿verdad? Pero es hermoso ver también cómo el ángel lo redirige, ¿verdad? Rechazó su alabanza y lo dirige nuevamente como hizo Juan con sus discípulos, que les dijo: allá está quien es digno de la alabanza, el seguir. Pues aquí también el ángel lo redirigió al Señor Jesús, al único
que es digno de toda alabanza y de toda adoración, mis hermanos. El culto solo tiene sentido, solo debe ser ofrecido a nuestro Dios todopoderoso, quien reina por siempre, mis hermanos. Esa verdad debemos tenerla presente. Ahora más que nunca debemos compartirlo con los demás, que nuestro Señor todopoderoso reina. Y esto nos lleva realmente a irrumpir en gozo, en alabanza, hermanos. Y por eso yo quería invitarles a que cerremos esta perspectiva del día de hoy, uniéndonos a esta alabanza, al conocer lo que vendrá, ¿verdad? Y a conocer la dicha que nos espera y que se describe no solo en esta bienaventuranza, en este capítulo de Apocalipsis, sino que el profeta Isaías hizo una descripción que a mí me parece realmente inspiradora, esperanzadora, hermosa. En el capítulo 65 de Isaías y versículos 17 al 25 nos da los detalles de lo que será la plenitud de este momento del reino de Cristo aquí en la tierra. Entonces quiero invitarles a que hagamos nuestras estas palabras de alabanza, mis hermanos, que podamos atesorarlas y que podamos cerrar leyendo este pasaje de Isaías 65, versículo 17 al 25. Yo lo tengo aquí en la Nueva Biblia de las Américas y así vamos a ponerlo ahí si quieres seguir la lectura conmigo, de esta descripción de lo que será la plenitud realmente del reino de Dios. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria todo aquel sufrimiento que pudimos haber sentido. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, también plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Qué hermosa imagen, ¿verdad? Al poder pensar en el lobo y el cordero pastarán juntos, donde nuevamente habrá armonía, como después de la creación, como en el jardín del Edén, como lo había diseñado Dios desde el principio, cuando todo sea restaurado al diseño original. Hermanos, las naciones serán sanadas, dice, ya no habrá guerras, ya no habrá maldad, ya no habrá enfermedad, ¿verdad? Ese es el momento que anhelamos y que debemos tener siempre como la visión futura, ¿verdad? De lo que vendrá cuando nos encontremos con nuestras familias, con nuestros antepasados, ¿verdad? Que murieron en el Señor, con los apóstoles, con esos grandes maestros de la historia, y estaremos juntos alabando a nuestro Señor Jesús por siempre. Realmente que siento gozo en mi corazón por tener esta revelación, hermanos, y quiero invitarles a que podamos orar como acción de gracias a nuestro Señor para cerrar este estudio. Padre, gracias te damos porque a ti te plació revelarte a Juan, el discípulo amado, Señor, de esta manera, y hacernos saber lo que tienes preparado para nosotros. Recordarnos, Señor, tu plan hermoso de salvación, de redención y de restauración de todas las cosas, Señor.
y que nos recuerda de que tú ya venciste, Señor, y que en ese momento podremos ser parte, Señor, en las bodas del Cordero, podremos ser parte de tu coronación, Señor, de verte a ti reinando en todo tu esplendor, Señor, por la eternidad. Gracias, Padre, porque podemos tener un anticipo de ese momento y te pedimos que eso sea suficiente para que nosotros podamos motivarnos a perseverar, Señor, y a trabajar para que muchos más puedan ser invitados, Señora, a este momento hermoso, a las bodas del Cordero, Padre, y que podamos ser mucho más grandes las multitudes que te adoremos en este momento. Gracias, Padre, te alabamos porque eres un Dios grande, un Dios temible, incomparable y todopoderoso, Señor, que reina hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, gracias nuevamente por tomar el tiempo de estudiar la palabra del Señor esta noche. Queremos recordarles los recursos que quedan para el resto de la semana. El viernes, a las 7 de la noche por Zoom tenemos nuestro grupo de crecimiento discipular de matrimonio. Le animamos a unirse, a solicitar el link con el pastor Moisés o con nosotros también, Señor, con Alejandra, que puedan unirse con nosotros para poder aprender mucho más cómo podemos vivir el plan de Dios para nuestros matrimonios. Y luego el domingo les invitamos siempre a nuestra celebración semanal en las instalaciones de ASJ, en la vía universitaria, a 100 metros adelante del Parque de Béisbol de los Gigantes y de la Escuela Nacional de Música. Les esperamos ahí para poder gozarnos y alabar juntos al Señor como un anticipo de todo esto que Él nos ha mostrado que está por venir. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y esperamos verle nuevamente en la próxima perspectiva. Bendiciones.